Tema 1. Economía empresarial, un enfoque integral. Presentación número 1. A lo largo de esta presentación revisaremos qué es y de qué se trata la ciencia social llamada economía y cuáles son sus principales problemas, qué se produce, cómo se produce y para quién se produce, además de analizar el circuito económico y los principales componentes o agentes económicos que lo conforman. Revisaremos conceptos claves como microeconomía versus macroeconomía, además de establecer las diferencias entre economía positiva versus economía normativa. Finalmente, revisaremos cómo los economistas pueden hacer abstracción de la realidad y construir teorías y modelos bajo supuestos específicos para poder explicar fenómenos económicos de la vida real. ¿Qué implica economía? Según Samuelson, el término economía proviene de la palabra griega que significa el que administra un hogar. Para Mankiw, la economía es el estudio del modo en que la sociedad gestiona sus recursos escasos. La palabra escasez será una de las principales claves para comprender del porqué del estudio de la ciencia económica. De la misma manera, Samuelson establece que la economía es el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos nuevamente para producir bienes valiosos y distribuirlos entre diferentes personas o agentes económicos. Finalmente, una definición que en términos generales se ajusta a lo que realmente es el estudio de la ciencia económica. Y es la ciencia social que estudia la producción, distribución y consumo de bienes y servicios según Paul Krugman. Esta definición se ajustará perfectamente al circuito económico que estamos por revisar. Las dos claves fundamentales del estudio de la economía se centran en el hecho que los recursos son escasos, como mencionamos anteriormente, y que la sociedad debe utilizarlos con eficiencia. ¿Qué implica eficiencia? Eficiencia implica utilizar plenamente los recursos que posee una economía, es decir, a plena capacidad, o, que es lo mismo, que no exista despilfarro de recursos. Esto nos lleva inmediatamente a revisar cuáles son los problemas fundamentales de la economía, dado esas dos claves, es decir, dada la escasez y dada la eficiencia. En primer lugar, la economía debe decir qué bienes se producen y en qué cantidades se producen. Obviamente, no es la economía quien decide, es decir, es el mismo sistema económico, cuestión que revisaremos en el circuito económico, que decide, de acuerdo a las capacidades del mercado, qué bienes son los que se producirán. Esto se refiere más que todo a si las economías deben producir o deben especializarse en la producción de automóviles, en la producción de vestidos, en la producción de alimentos o en la producción de servicios de cualquier índole. Eso obviamente lo determinará en qué es más competitiva la economía y cuáles son los recursos o las técnicas productivas que apoyarán estas decisiones. En segundo lugar, el segundo problema fundamental al cual se enfrenta la economía es cómo se producen los bienes. Esto responde más a cuestiones del tipo como qué clase de tecnología utilizaremos, cuántos recursos asignaremos, serán actividades capital intensivas, serán actividades trabajo intensivas. Este pues sería el segundo problema fundamental al cual se enfrentan las decisiones económicas dentro del circuito económico. Por último, la economía debe responder a la cuestión ¿para quién se producen los bienes? Esto obedece más a cuestiones de ¿realmente la producción está equitativamente distribuida entre las personas? ¿Qué hacen los estados para poder subsidiar a aquellas personas que no aportan nada al sistema productivo, es decir, que no tienen empleo para poder subsistir? Estas son, pues, preguntas claves del por qué o del para quién se producen los bienes en la economía. Pero para entender un poco más de cómo interactúan estos problemas fundamentales dentro de la economía, revisemos el circuito económico. El circuito económico es crucial para entender la economía porque es el esquema que tienen los economistas en mente cuando se refieren a economía. Veamos brevemente cómo están compuestos el circuito económico o cuáles son los agentes económicos que lo conforman. En primer lugar, están las empresas o las firmas. En segundo lugar, están los hogares o los consumidores. Estos dos agentes
confluyen o se encuentran en dos clases de mercados diferentes: el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores de producción. En el mercado de bienes y servicios se transan o se intercambian bienes y servicios. En el mercado de factores de producción, las familias intercambian o venden a las firmas factores productivos. Las familias venden trabajo, tierra y capital a las empresas en el mercado de factores. A cambio, reciben salario, renta y beneficio. Es decir, eso lo podemos identificar en esta área del circuito económico. Como podrán observar, las familias, a través de este flujo, venden trabajo, tierra y capital, y las familias entregan a cambio salarios, rentas y beneficios. Los bienes y servicios, además de los recursos productivos, fluyen en la economía en una dirección. Nos referimos al sector real de la economía. Si quisiéramos identificar este sector, está representado por el flujo de las flechas internas al circuito económico. Como ven, las familias, como mencionamos anteriormente, ofrecen en el mercado de factores trabajo, tierra y capital, los cuales se convierten en los factores productivos que utilizan las firmas para producir bienes y servicios y venderlo en el mercado de factores. Mejor dicho, y venderlos en el mercado de bienes y servicios, al cual las familias concurren con el dinero que obtienen de la venta de los factores productivos y obtienen esas mercancías. El dinero fluye en dirección opuesta. Es el medio de cambio por bienes y servicios, además de remunerar a los factores productivos. En el gráfico o en el circuito económico, el flujo de dinero está representado por las flechas más afuera de la representación. Como ven, el salario fluye hacia las familias y se convierte en ingreso. Ese ingreso, cuando las familias concurren al mercado de bienes y servicios, se transforma en gasto. Y a su vez, ese gasto se transforma en ingreso para las firmas, que finalmente volverán a destinarlo para adquirir factores de producción en el mercado de factores. Como ya hemos mencionado, los factores productivos son trabajo, tierra y capital. Los salarios, la renta y los beneficios son los precios respectivos o la remuneración a los factores productivos dentro de nuestro circuito económico. Con el dinero de la venta de factores productivos, las familias gastan su ingreso en los productos y servicios que ofrecen las empresas, cuestión que mencionamos con anterioridad. A manera de resumen, la familia tiene dos funciones en la economía. La primera es vender trabajo, tierra y capital a las firmas para que puedan generar ingresos. Gastar su ingreso en el mercado de bienes y servicios, los cuales son producidos por las empresas. Asimismo, las firmas tienen dos funciones principales en la economía. La primera es comprar los factores productivos que ofrecen las familias y la segunda es combinar los factores productivos usando la tecnología disponible para producir bienes y servicios que son vendidos a las familias. Pasemos ahora a revisar los dos pilares fundamentales del estudio de la ciencia económica, la microeconomía versus la macroeconomía. En primer lugar, la microeconomía se ocupa del estudio del comportamiento de los agentes económicos individuales, mercados, empresas y hogares. Estudia cómo las familias con los recursos escasos disponibles, es decir, la renta, forman patrones de consumo para alcanzar un bienestar. También estudia cómo las firmas combinan con la tecnología disponible los diferentes factores productivos para poder producir bienes y servicios que finalmente serán adquiridos por las familias. Por ejemplo, cuántas horas de trabajo está dispuesto a ofrecer un trabajador son decisiones que estudia la ciencia o la parte de la ciencia económica conocida como microeconomía.
También puede responder a preguntas de cuánto ahorra y cuánto consume una familia a lo largo de su ciclo de vida. Por el contrario, la macroeconomía se refiere al desempeño general de la economía. Responde preguntas como, por ejemplo, ¿cómo se determina la inversión total y el consumo? ¿Cuáles son los determinantes de la inflación en la economía? ¿Cómo se maneja el dinero y la tasa de interés? ¿Cuáles son los drivers o cuáles son los determinantes del crecimiento económico de un país, entre otras cuestiones? Continuando con la revisión de los contenidos de esta presentación, revisemos brevemente la definición o la diferencia entre economía positiva versus economía normativa. La economía positiva describe los hechos de una economía tal como son. Analiza preguntas como ¿por qué los médicos ganan más que los obreros? ¿Cuál es el efecto de las computadoras sobre la productividad? ¿Habrá discriminación salarial en el mercado de trabajo? Por el contrario, la economía normativa se refiere a juicios de valor, comprende preceptos éticos y normas de justicia. ¿Debe exigirse a los pobres trabajar sin recibir ayuda del Estado? ¿Debe elevarse el desempleo para que la inflación no aumente con demasiada rapidez? Como observamos, parecen ser temas de índole doctrinario, es decir, uno tiene que ver cómo se describe la economía tal y como es y cómo se explican los hechos que se observan en la vida real. La otra, la economía normativa, se refiere más al hecho de política económica, cómo deben intervenir los actores económicos para poder eh, explicar o para poder manejar los temas económicos de una nación. Tanto la microeconomía como la macroeconomía, así como la economía positiva versus la economía normativa, es posible o su estudio es posible a través de teorías y modelos. Los economistas tratan de abordar su disciplina con la objetividad del científico, es decir, aplicando el método científico donde se observa un problema, se formula el problema, se hacen hipótesis, se contrasta esa hipótesis y se obtienen conclusiones al respecto. Los economistas elaboran modelos para dar respuesta de la manera más simple posible a los fenómenos económicos más importantes. Para elaborar estos modelos, suelen imponer supuestos para poder simplificar la realidad. Por ejemplo, en el modelo más simple que estudia la microeconomía, el modelo de la teoría del consumidor, el principal supuesto es que las personas son racionales o actúan de manera racional. ¿Qué implica actuar de manera racional? Implica, por ejemplo, que las personas toman siempre las mismas decisiones ante los mismos experimentos. En nuestro caso, el primer modelo que estudiamos en este curso es el circuito económico simple. Sus principales supuestos son ausencia de Estado y de comercio internacional. Una cuestión interesante sería abordar el modelo del circuito económico asumiendo o incorporando el Estado y el sector externo de la economía. Muchas gracias.